Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son unos asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, esto hubiera pasado. Ustedes hubieran dejado que se investigara. Y yo personalmente a usted le entregué una carta en la finca de Ubérrimo. Sí o no se la entregué. Después hice una protesta en una inauguración de un colegio infantil. Después le hice una protesta a usted en el centro de convenciones. Y ustedes no han querido dejar que se esclarezca el asesinato de mi hijo. La persona que estaba ahí comenzó a investigar el asesinato de mi hijo. La fiscal la cambiaron y enseguida la otra fiscal cerró el caso porque a ustedes no le convienen, porque a él lo llevaron en un helicóptero de Bucaramanga por orden de Álvaro Diego Tamayo Hoyos para asesinarlo en el Tarra. ¿Usted me deja hablar? Sí, hable. Diga otra mentira. Primero, comprendo su dolor. Todavía está pendiente una investigación sobre qué pasó con el hijo de Raúl Carvajal. Este señor que vieron aquí es don Raúl Carvajal, padre de un militar, quien falleció o murió el 13 de junio del 2021, esperando justicia sobre el caso de su hijo soldado que habría sido asesinado por negarse a cometer falsos positivos. Miren, yo les pido que por favor compartan este video, que les den like y que se suscriban al canal. Los falsos positivos no fue únicamente los jóvenes de Soacha, los jóvenes de Colombia y los campesinos. También sucedió en el ejército colombiano por negarse a hacer ejecuciones extrajudiciales. Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Hace unos días las mamitas de Soacha también habían reclamado, iban a colocar una denuncia frente a Polo Polo por lo que había hecho, pues ese fue un maltrato. Pero nosotros debemos tener en cuenta que él viene en representación de todos los partidos convencionales, porque tanto María Fernanda Cabal como Paloma Valencia, Cambio Radical y todos ellos siempre han negado lo de los falsos positivos. Esto era lo que decían hace unos días las madres de Soacha con respecto a lo que había sucedido con Polo Polo. Esta bota para mí significa mi hijo que lo busqué por tanto tiempo hasta que lo encontré. Estas botas significan los 6.402 víctimas del Estado, porque esto es del Estado, esto no es un conflicto armado. Fueron más de 6.402 jóvenes que asesinaron miserablemente para decir que se estaba ganando la guerra. Los tiraron en fosas comunes y usted, señor, viene a tirar las botas que representan cada ¿Por qué este tema es tan delicado? Porque como les indicaba, los falsos positivos no son solamente sobre los ciudadanos y los campesinos, sino también los soldados que estuvieron involucrados. Porque, por ejemplo, con el hijo de don Raúl, pasaron 14 años desde el 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Don Raúl se enfrenta al Estado, que pena y denunció ante el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos y ante los altos mandos de las fuerzas militares, que Raúl Antonio Carvajal Londoño, el hijo, que era cabo primero del Ejército Nacional, su hijo había sido asesinado por superiores en octubre del 2006 por haberse negado a participar en una serie de ejecuciones extrajudiciales realizadas desde el 2002. Según el ejército, fue dado de baja en combate en el norte del Santander con la guerrilla. Pero unos días antes, don Raúl habló con su hijo y él le había dicho que se sentía que corría peligro y estaba pensando en retirarse del ejército debido a lo que él estaba viendo y a lo que estaba denunciando. En esa llamada, don Raúl sintió la angustia tremenda de su hijo y él mismo le había narrado cómo lo habían hecho a un lado por no acceder a ejecutar a dos jóvenes. Ni don Raúl ni el hijo intuyeron el fatídico desenlace que iba a tener el hijo donde lo asesinaron. Por eso él en ese video le reclama tanto a Uribe y le grita que él ya había ido a la finca del Ubérrimo, que se había comunicado con él en varias ocasiones, y aún así Uribe no le había prestado atención, porque ellos ya sabían el delito que habían cometido. Por eso él también le dicen, diga otra mentira en ese video a Uribe. Resulta que uno de los primeros militares
que denunció que veía cosas extrañas fue el sargento Carlos Eduardo Mora del Ejército Colombiano en el 2008. Comenzó a colaborar con la justicia con información acerca de los falsos positivos y un tipo de ejecución extrajudicial en el que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado asesinaban civiles a los que hacían pasar por guerrilleros. Aquí en el video. Toda la gente me dice que porque sigo en Colombia, que porque no me he ido. Tengo que acabar lo que ya inicié y al mismo tiempo pues intentar buscar la seguridad de mi familia. Yo creo que la institución en el momento que pueda me va a sacar como un perro. Segundo, yo creo que me van a asesinar porque tengo muchos enemigos. Desde muy pequeño siempre sentí esa admiración por los militares, sentí esa admiración por las personas que cuidaban o que nos cuidaban. Yo tenía un tío que era militar y yo cuando él llegaba a la casa me cuentan que yo me ponía los uniformes de él así me quedaran súper grandes. O sea, siempre fue esa admiración y todo el mundo dice que siempre quise ser militar y cuando yo tomo razonamiento, sí, siempre quise ser militar, no había otra carrera que me inspirara. Llega un cabo, en ese momento era cabo, e inmediatamente llega, da resultados. Entonces, 2 o 3 días y decomisé armamento, 2 o 3 días después y una baja gracias a la información del sargento. Entonces yo decía, bueno, esto no se está cumpliendo como ese ciclo de que él llegue acá, busque sus informantes, busque la información, esto se puede demorar meses, inclusive años usted buscando una información, pero él llega y fue súper rápido, o sea, llegó y ya. Aparte de eso era de confianza del coronel, entonces yo dije, no, aquí está pasando algo muy extraño. Desde ese momento es que comienza el rumor de asesinatos de personas por parte del ejército que no eran delincuentes. Entro a hablar con el general Díaz, director de inteligencia del ejército, entonces le cuento todo y le muestro todos los documentos que tengo y pues la sorpresa de él fue grandísima. Él decide llamar al comandante de las fuerzas militares y decirle que estaba reunido conmigo y llaman al ministro de la defensa y la orden que me dan es mañana el otro día arranca para la fiscalía a denunciar y a la procuraduría también a denunciar. Ella se dio cuenta al interior de la fuerza que había sido yo el que había puesto pues la denuncia formal y había contado al director de inteligencia lo que pasaba y entonces ahí se viene el seguimiento, que usted es guerrillero, que usted es infiltrado, que usted es un desleal, que usted es una patria. Siguieron intentos de meterme a una clínica psiquiátrica como si estuviera loco. Recibí también amenazas personales de un señor mayor donde me decía que si él quisiera, si fuera un asesino, ya me hubiera matado a mí y al fiscal que lleva el caso. Me he dado cuenta que la percepción general de mucha gente que se me ha acercado es usted está haciendo las cosas bien, usted ha hecho lo correcto, siga luchando, siga peleando, pero sé que tengo enemigos. Miedo siempre hay, miedo más que por mí, por mi familia. Mi esposa siempre, con ella hablamos de ese tema de qué va a pasar a futuro y ella dice, bueno, si algún día le llega a pasar algo, por lo menos vamos a estar tranquilos porque sabemos que hizo lo correcto. Adicional a esto, un soldado de la República contó cómo era que ellos hacían los falsos positivos para poder recibir también dineros, 15 días de vacaciones, para que su tropa, para que todos ellos pudieran tener bastantes beneficios. Y cuenta en este video cómo era que asesinaban a campesinos inocentes. Esto lo realizó Eduardo Castaño Bolaños, que llegaban a la casa de los campesinos y los asesinaban. ¿Cómo era que ellos los ejecutaban? Un impresionante testimonio de cómo se ejecuta un falso positivo fue entregado por un soldado a un juez de Medellín. Es la primera vez que se conocen los detalles, además relatados con semejante frialdad.
Patricia Uribe. Cristina del Soldado, que se acogió al principio de oportunidad, contó cómo su superior le ordenó matar a un campesino a quemarropa en cuanto abriera la puerta de su casa. El exsoldado Eduardo Castaño Bolaños confesó durante la audiencia cómo él y 5 de sus compañeros al mando de un teniente llamado Edgar Maestre Flores del batallón Calibío asesinaron al campesino Aicardo Tobón. Dijo que esta fue la orden que recibió de su jefe. Me dijo: Castaño, usted es el que le va a dar. ¿Le va a dar a quién? Al Oxiso, a don Aicardo Tobón. Entonces después de eso ya... ¿Qué le dijo? Yo me quedé callado y cumplí la orden que él me dio. La orden fue cumplida en la madrugada del 8 de julio de 2008, cuando llegaron hasta la casa del campesino. Cuando el señor está abriendo, yo le meto una patada a la puerta, la forzo, la abro. Inmediatamente veo al señor, yo le disparo. Según el soldado, el campesino fue sacado de su casa y vestido como guerrillero por el propio teniente Flores. El teniente lo vistió, le pusieron él se puso unos guantes de medicina. Y con esos guantes lo vistió, le pusieron unas botas de caucho, dentro de la casa pusieron un radio de comunicación, una granada. ¿Quién puso el radio allá? El teniente mandó, pero no recuerdo en sí quién fue exactamente el que lo puso, pero él mandó que pusieran un radio de comunicación, una granada de mano. Dijo que la orden vino desde el batallón Calibío. Al teniente Flores, el Estado Mayor de la unidad, le da la orden de que él ejecute esa operación. ¿Quién es el Estado Mayor? Para ese entonces el comandante era el teniente coronel Wilson Ramírez Cedeñas. Él y sus compañeros fueron premiados por el falso positivo. Sabíamos que si esa persona en ese momento se encontraba sin vida, eso iba a ser un meritorio permiso para la unidad. La unidad saldría de permiso 15 días. El testimonio del exsoldado, aparte de que será tenido en cuenta por la Fiscalía para vincular al excomandante del batallón Calibío, es el más fiel testimonio de cómo se realizaba un falso positivo. Entonces, cuando nosotros vemos a representantes como Carolina Álvarez de Cambio Radical, toda indignada porque atacaron a Polo Polo, porque una de las madres atacó a Polo Polo, y se quejó de Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes, que cómo era posible que una madre fuera a atacar a Polo Polo. Agredir a un representante y que sea el mismo presidente el que propicie pues que se haya armado lo que pasó aquí, que fue que pues una vez agreden al representante Polo Polo, pues sienta a la persona que agredió al representante en primera fila, pues en vez de sacar a la persona que era pues el debido ser para recomponer el orden de la plenaria, pero sobre todo empieza a cerrar los micrófonos como es pues el proceder normal del señor presidente. No da las réplicas, no da las mociones de orden, cierra los micrófonos y esa pues es una constante por parte del presidente, que es el irrespeto y la mala interpretación de la ley quinta. Entonces pues aquí pues lo que hicimos ahora fue retirarnos varias bancadas, la bancada del Partido Cambio Radical, Centro Democrático, la misma bancada del Pacto Histórico, precisamente por la falta de garantías que le está dando el señor presidente, como pues es lo que hemos venido denunciando de manera reiterativa a la Cámara de Representantes, a la oposición y a los demás representantes a la Cámara. No, la señora, insisto, lo que hice fue ordenar, y está en el video, que el congresista 10 policías de la fuerza pública estuvieran garantizando que no le fuese a pasar nada. Es mi obligación. Eso fue lo primero. Lo segundo, pues esperar que la señora se calmara. Llamé a la representante que las invitó al recinto y pues yo no iba a sacar esposada a una madre de Soacha del recinto de la Cámara. Me da mucha pena, pero a eso sí no le apuesto. Prefiero recibir las críticas de lo que están diciendo, pero yo no iba a caer en la revictimización de estas señoras. Esto tampoco quiere decir que yo esté de acuerdo con lo sucedido, de parte y parte. Creo que en nada contribuye a la reconciliación nacional, incluso en nada contribuye la actitud de David al enfrentar de esa manera también las diferencias con el doctor Polo Polo. Pero no vino a reclamarle a Polo Polo el por qué viene a pisotear la memoria de todas las personas. Los falsos positivos no fueron únicamente los 6.402 falsos positivos en civiles. Se pudo identificar también que entre policías y militares eran más de 3.000 que se negaron rotundamente a realizar esas ejecuciones, y muchos de ellos pues denunciaron ante la fiscalía, entre varios lugares, y a sus mayores, a los que les estaban indicando de que los estaban obligando, fueron también asesinados. No lo confirmo, no lo afirmo,
pero supuestamente las pruebas las tenía también el Estado. Y pues los militares que ustedes ya han visto que han declarado tanto en la JEP y en varios lugares de justicia y paz, mostrando lo que ha sucedido en realidad, al igual como también los paramilitares estuvieron involucrados con ellos para todas estas ejecuciones. Entonces yo les pido que por favor compartan el video, que le den like y que se suscriban al canal, porque algo que sí se debe realizar con lo que sucedió hace poco, como lo indico, no es únicamente las madres de Soacha, los padres y las madres de las personas que fallecieron, también son de los padres y las madres de los militares a los cuales les quitaron la vida por negarse a hacer falsos positivos, y que Polo Polo, viendo las estadísticas y conociendo la historia del país, nos venga a decir que es falso. Ojalá que le quiten su investidura, que le quiten su curul y que ya lo saquen del gobierno. Es hora de que saquen personas tan indeseables y tan indetestables como Miguel Polo Polo. Entonces les pido que por favor compartan el video, que le den like, que se suscriban al canal. Como siempre les indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Muchísimas gracias.